La verdad que se podrían decir tantas cosas de esta maravillosa Se aprende mujer. también. ¿Cómo aprendemos? Se aprende. Lunes a lunes cada 15 días, insisto. Una gana de que venga todos los lunes, pero bueno, tampoco la queremos exprimir. Sí. No queremos exprimirla tanto. Viene cada 15 días y enaltece verdaderamente este programa. Estamos hablando de Karen Z con sus chismes de músicas. ¿Cómo estás, Karen? Hola, bien, qué lindo. Ay, me encantan siempre las presentaciones. Aparte el lunes, como para empezar la semana que todos Arriba. odiamos empezar, está buenísimo. Vos sabés que me escribe Cami Karate, que le mando un muy pero muy feliz cumpleaños. Hoy es un día muy especial. Feliz cumple, porque Cami. cumple mi querida amiga Cami. Y me dice, decile a Karen que el sábado, en el marco de la feria, en el marco de la fecha, estaba Romy Sanelato. Sí, No sí. sé si la alcanzaste a ver y a Sí, saludar. pero me dio vergüenza ir a hablarle. Vergüenza. Ahí va. Mujer. ¿Te dio Vergüenza. ¿Te dio vergüenza? Sí. ¿En serio? Aguante. Che. Banco la vergüenza, me parece algo muy... Porque no sé, fui solamente a Cholula con Luti, que yo la sigo hace un montón, que es la Luti chica también que está. pone cosas de comida y le dije, ay, Sí, yo sí, te sigo, amiga me nuestra. encanta, no sé qué. Pero fue como lo máximo que puedo hacer. ¿La que hace los reels de lugares ricos para comer en La Plata? Luti Travel no. Guide. Sí, no sabía que hacía reels, yo sigo sus hilos. Sus hilos de Twitter. Hilos de Twitter. Twitter, me confundí. Hay Exactamente. otro de reels. Ahí No va. es la misma persona. Bueno, a ella sí le dije, pero a Romy la saludé y le di unos stickers así y nada más. Bueno, pero hubo una interacción, al menos. Sí, pero me da vergüenza. ¿Te dio vergüenza? Vergüenza. Ay, qué lástima, qué lástima. Bueno, igual por ahí te conoce ya, te ha visto en las redes, si alguna vez las ha robado o algo, seguramente ya seguramente. conoce el contenido de Karen. Karen, Karen-Z-Z-MP3, no puedo hablar. No lo vi a los chicos. ¿Eh? Lo había visto a los chicos, hola. Esto de cambiar de estudio. ¿Es la primera vez que estás en acá? No, viniste segunda, otra vez. pero no, entré por el otro lado. Gracias por toda la presentación y por esto lo de aprender. Hoy justo venía... Yo ya empiezo con el desvarío mental antes Sí. de la columna, que Sí. creo que tiene que ver con la columna. Pensando, caminando, y sobre la columna pensaba, ¿no? Y decía como qué lindo el espacio, como que yo la verdad que me lo tomo con una responsabilidad, no solo por el tema que abordamos acá, que a mí me apasiona hablar sobre las primeras músicas mujeres y las músicas mujeres en general, con todo su rol en la cultura, sino también por los debates y las cosas que se armen tanto en esta mesa y afuera, porque tiene un montón de rebote en la audiencia, en la gente que lo escucha y ve estas columnas, y eso es re lindo que después se me acerque. Y justamente pensaba en todo lo cultural y político que estamos atravesando, y en la responsabilidad de elegir cómo comunicar ciertas cosas, porque en realidad acá no solamente... Hay un montón de investigación, déjenme decirles, no solamente de libros, entrevistas y palabras de las propias artistas, pero como que no solamente en estas columnas es solo repetir como las cosas que leo, sino como tiene un tinte ahí de algo personal. Sí, porque sí, si no, haces Total. reflexiones ¿Qué? propias, Sí. Tal cual. ni hablar, es un plus. Sí, que no tendría igual nada de malo repetir las cosas, pero venía pensando y decía como qué importante justamente elegir cómo comunicar lo que decidimos comunicar, esto de hacer acción los deseos, como en una forma más comunitaria, y darle como una apertura para el pensamiento crítico, o sea, justamente no pararse en blanco, negro, Total. malo, bueno, de qué lado Absolutamente. o de qué otro estás, sino como justamente decir las cosas como son la vida, que es un montón de cosas muy complejas. Con matices. Con matices. Y acá traer hechos, historias, con alguna que otra conclusión, pero sí apostar a eso, como al pensamiento crítico. Del otro lado, de este lado, me parecía como re importante y re lindo el espacio para seguir haciéndolo y reivindicando esa cosa de apertura y de no Total. blanco, negro, idea maniquea. Se la robo esa frase a mi profesora de problemas sociológicos que la dijo hoy y me quedó en la cabeza. Porque también siento que no solamente todos los temas abordados que tienen que ver con las músicas mujeres y la cultura es parte, sino también
poder pensar a la audiencia que está del otro lado escuchando y generando un pensamiento es parte de dar la misma batalla cultural que no solamente damos con esto del género y la música, sino también esta batalla cultural de poder pensar al otro del otro lado, no con un cerebro que puede pensar por sí mismo. Con Y que no sin se, juzgarlo. sujeto crítico, claro, ¿no? y que no hace Como un sujeto falta pincharlo, ni baitearlo, ni generar cosas que tienen que ver con un odio para que se genere una opinión. Así que me encanta, agradezco este espacio. Totalmente, Me encanta. Karen. Es Sí. muy interesante lo que decís porque en tiempos de reels que duran 1 minuto y que hay que generar controversia, sobre todo pasa en las redes sociales, hay otros espacios como estos, ¿no? Nosotros intentamos hacer eso, en los cuales nos damos ese tiempo y ese lugar para la reflexión, como bien decías, y para abrir los debates, no para obturarlos. Es un tiempo de obturar debates, ¿viste? Que todo el tiempo es un eslogan, es esa cosa de pum, lo que tiene que generar un impacto, y detrás de eso a veces no hay nada. Y sin embargo, acá lo que buscamos con esta columna, y por eso también te hemos invitado, porque aún así en las redes, pese a tu contenido de las redes, que está pensado para eso, digo, lo que vos haces, tiene una profundidad, tiene una pregunta, ¿no? Hay una Tal cosa cual. ahí que te genera, que es, bueno, a partir de esto aparece una reflexión, una pregunta, y era interesante poder traerlo a este espacio para poder también desmenuzarlo y ampliarlo. No todo es el minuto de Reels de las redes sociales, así que dicho esto... Así que gracias, Karen, y nos vamos una tandita. Recortan. Dicho esto, tenemos chismes de músicas. Sí, Hoy. bueno, que es parte, así. Muy bien. Ahora sí. Bueno, vamos a hablar de dos mujeres muy esenciales para la cultura del rock y la música en sí. Una es música y la otra no hace música, pero hizo que la música suceda. En épocas muy oscuras de la Argentina, como lo fue la dictadura cívico-militar del 76, acá hablamos sobre todo de las pioneras músicas, por eso siempre hablamos de la dictadura también, no siempre, pero muchas veces. Y ellas tienen mucho que ver en sus vidas, en sus formas de ser, pero también porque son familia. Y para hablar de ellas, antes hay que hablar de una forma, justamente de lo que veníamos hablando, una forma de hacer las cosas en la música distinta a lo que se venía viviendo en esos momentos, que tenía que ver mucho como con las discográficas, los sellos, etc. Y es una forma distinta, desde que venía desde la autogestión, la colaboración, la independencia, desde lo colectivo, bueno, muy las cosas que hacemos por amor, la feria indirecta, los proyectos musicales, esta cosa de hacer comunitario y por amor, que tiene una lógica muy distinta a lo capitalista a veces, o a lo que estamos acostumbrados. Así que vamos a hablar de esas prácticas antes de pasar a las músicas, y para ello tenemos que hablar de MIA, que es la primera cooperativa de rock de nuestro país. Es re interesante. MIA son las siglas de Músicos Independientes Asociados y fue un colectivo de artistas que se nuclearon en los momentos unos de los momentos más oscuros de la Argentina, como fue la dictadura del 76. Y bueno, les voy a contar un poco la historia abreviada antes de pasar a las chicas, porque es muy apasionante esta La historia de esa cooperativa. Es muy apasionante, a mí me encanta. Y resulta que a mediados de los 70, los viejos Vitale, de los Vitale, abren su casa en esta dictadura para jóvenes músicos que querían no solo aprender, sino ser parte de algo más en ese momento tan tenso políticamente. Y bueno, también una especie de refugio, ¿no? Por un lado tenemos a Don Vitale, que fue el viejo de Lito y de Liliana, que se encargaba más como de la parte musical y ya tenía una larga carrera política en el trotskismo y en el anarquismo. Y por otro lado está Esther Soto, que era la madre de los Vitale, que era la maestra de la gestión cultural de la casa, y que fue una mujer clave para lo que es el rock nacional. Y en esta casa se enseñaba música, se hacían bandas, se organizaban eventos, crearon un sello que se llamó Ciclo 3, se llama, porque bueno, empezó editando música, pero con los años llegó hasta editar libros. Por ejemplo, Esther Soto, que es, bueno, spoiler, una de las mujeres de las que vamos a hablar, que es muy importante para la música. Editó libros ahí, por ejemplo. Y además, bueno, como estábamos en dictadura, los pibes que, bueno, ven ahí, que se quedaban hasta tarde en las clases, tocando, no sé, los fines de semana, se les tiraban unos colchones para que a la vuelta los milicos medio que no lo lleven por su apariencia, Claro. por el pelo largo, etcétera. Esta cooperativa llegó a tener alrededor de 60 personas ahí adentro. Producían sus propios recitales, grabaciones, todo fuera del circuito comercial, y eso los convirtió en
los precursores de lo que fue el rock independiente en Argentina, que en ese momento era sello o nada. O sea, no había otra forma de poder sacar un disco. Me imagino igual 60 personas trabajando en pos de una misma identidad colectiva. Te contagiaba o te contagiaba. Eran laburantes, público y man de humanos. Sí, tal cual, tal cual. Así que bueno, de a poco van llegando los chismes de músicas que tanto nos gustan acá. Y bueno, el primero es que Mía, esta cooperativa de rock, saca 4 discos. En el 76, Transparencias, súper progresivo, extrañísimo. En el 77, Mágicos Juegos del Tiempo. En el 78, Cornos Típicum. Y en el 79, Conciertos. La cuestión es que en el 67, Mía saca este segundo disco que se llama Mágicos Juegos del Tiempo, que estamos escuchando un poco de fondo. Sí. Me encanta que se pone todo re psicodélico lo que trae. Sí, Por la época, por ¿no? la época. Sí, sí. Este disco se centraba en... O sea, su argumento tenía que ver con la vida de un personaje imaginario llamado Juliana Gavina, que desde niña lo narran hasta su adolescencia. Y a ver, podemos escuchar un poquito de... Bueno, igual lo tenemos de fondo, así que sí. La cuestión es que como había hiperinflación en Argentina, no alcanzaba para financiar el tercero, el que viene después, en el año 78. Y Esther inventa la compra del disco por adelantado con unos vales de producción. Y así sale el tercer disco. Hoy esta financiación colectiva la llamamos con una palabra en inglés. Crowdfunding. Esa misma. Exacto. Qué bueno que la dijiste porque yo soy malísimo. Crowdfunding. Bueno, Esther inventó esto en Argentina, básicamente. Crack Esther. Sí. Muy crack. Así que bueno, así fue como salió el tercero, porque bueno, hiperinflación en Argentina, nada raro. ¿Qué querías escuchar hoy? No, en realidad estamos escuchando desde el principio este disco de fondo, para que suene un poquito, pero para que vean la flayada de este segundo disco, de lo que sonaba en la época, pero no mucho más. Bueno, después tenemos el segundo chisme, que es que como eran independientes y difundir todos lo que hacían, las actividades artísticas que se hacían ahí adentro de esa cooperativa, Esther, la comandante cultural de la casa, se le ocurre que a las personas que iban a los conciertos le podía pedir los números y las direcciones, y así les podía mandar un boletín informativo con los recitales y no sé, se daban clases, por ejemplo, también un poco para hacer plata, bueno, todo lo que hacían en Mía. Qué bueno. Newsletter. El primer newsletter, sí. Sí, es lo que hoy conocemos como prensa, pero en vez de por mail lo hacía por carta. Y Esther llegó a crear un sistema de ficheros de 5.000 personas a los que tardaban 1 semana y media en escribir todos los sobres de las cartas para mandarlos. Esther estaba en el futuro. La quiero en mi equipo. Mal. Esther te mueve, no sé. Sí, no. Es increíble. Y hablando de mujer del futuro, el último chisme sobre Esther es que esta mujer tan clave para el rock dance nacional fue la maestra de otra genia que fue la negra Poli. Y le enseña, le enseñó todo, desde cómo manejar una banda de forma independiente hasta el proceso de producción en propios términos de la banda. Bastante bien le salió a la negra Poli. La verdad. Convengamos. Sí. Era tal el vínculo afectivo que tenían entre Esther y la negra Poli que el disco de Los Redondos, el primero, Gulp, lo graban ahí en Mía con el sello Ciclo 3, que era de la cooperativa, y Lito Vitale, por ejemplo, es el técnico. Lo editan ahí. Mirá vos. Lito Vitale, qué random Lito Vitale siendo técnico de Gulp. ¿O qué? Igual Lito Vitale estaba en todos lados, era un plaga. Sí, está en todos lados. Sigue estando. Sigue estando, pero enhorabuena, Sí. Es un gustoso de... Tremenda historia. Sí, increíble. Esther la amo. Por otro lado, tenemos a su hija, Liliana Vitale, también parte de esta cooperativa. Que dicho sea de paso, acá estamos hablando de sus carreras muy brevemente, pero podríamos estar hablando muchas horas, porque son muy extensas las dos, o sea, muy... que bueno, Liliana fue una de las primeras bateristas mujeres en Argentina, con registros, junto a María Sánchez, que ya la hemos nombrado acá, que fue la que fue baterista de Sandra Mianovich, después se convierte en su manager. Bueno, ellas fueron como de las primeras. Y bueno, igual
A ella no le cabía mucho la batería, tuvo una historia corta con el instrumento, un poco porque en los proyectos de su hermano a veces faltaba un baterista y bueno, iba de onda, iba claro. Liliana, porque ella fue, pero también había como una sensación y una cosa de multiinstrumentismo en esa cosa, en que Claro. todos hacían todo. Total. En esa cooperativa. Empapadísimos de un instrumento del otro, con mucho acceso. Claro. Ahí, claro. Tal cual era esto, comunidad, y bueno, falta, listo, ya está, voy yo. Falta un bajista, listo, voy yo. Y era medio así. Pero lo de ella para mí era un poco más la voz y la canción. En el 83 y 84, Liliana saca 2 discos a dúo con Verónica Condomí, unos Danzas de Adelina y otros Kamazunki, que ellos hacían una cosa que es contrapunto de voces. Me encanta. Sí. Es decir, eran discos con voces a capela y percusión, en el cual hacen todo un recorrido, escuchen esto, por lenguas originarias a través de composiciones propias y de diversos autores latinoamericanos. Tremendo. ¿En los 80 eso? Sí, en el 83 y en el 84. Si quieren podemos escuchar Porfa. un poco de una versión de Spinetta que hacen. Te vas de viaje, ¿eh? No, está espectacular esto. Sí, muy grosa, muy Anda a adelantada. buscarla al ángulo Brian Wilson. Sí, tal cual. Esta traje porque es una de las más rockeras. Después tiene unas cosas más flasheras, más pueblo originario. Esta es una versión de A Estar Ostra el Idiota de Spinetta que sacan en el 73. Algo así sonaba lo primero que hicieron juntas. Increíble. Allá, tipo, en 10.000 años luz arriba estaban las chicas. Bueno, las dos compartieron un montón de recis con Lito. De hecho, Verónica Condomí tiene la hija en común con Lito, que es Mariela Vitale. Y Liliana, que es nuestra segunda música de la que estamos hablando, junto a su madre. Después comparte recitales con muchos músicos muy reconocidos de la música popular, como Fandermone, Juan Falú, Leo Maslía, por ejemplo. Y empieza a virar igual un poco más para el lado de la canción, no tanto del rock o sea, empieza como sus inicios en el rock, en esta cooperativa del rock, pero bueno, va creciendo, se muda a Córdoba, viene, su carrera sigue, pero bueno, un poco más para el lado de la canción. La cuestión es que en el 83 empezó a tocar ella sola, después de estos discos, y en el 85 graba su primer disco solista, que traje para que escuchemos una canción de ella, que se llama Ángel de la Mañana, del disco Mamá, deja que entren por la ventana 7 mares. Wow. Podemos escuchar Ponele un a nombre ver. al disco. Ángel de la Mañana. Ángel de la mañana, ven a tu Muy lindo eso. Sí, sí. Y uruguayo que da calambre Sí, también, sí. ¿eh? La pluma se sacó los zapatos recién. le han herido el aire. Ángel de la mañana, y ven a mirarme suelta. La tierra me dura hasta el cielo, porque la pienso en tu cama. Bueno, esto es el primer disco solista de ella. Hermoso. Después igual ella sigue hasta el día de hoy, está muy impregnada de música. Bueno, se tiró mucho más para la canción popular. Ella hoy, ya que es más grande, hace talleres de canto y afines, le llama a ella. Mirá. Algo que no dije es que Esther ya no vive más entre nosotros. Falleció en 2018 a los 84 años. Que lo loco es que Dombi, su compañero, Sí. falleció en el 2012 a los 83 años. Así que los dos más o menos como que La misma en edad. el mismo momento. Pero sí. le metieron pata y amor, ¿eh? Sí, o sea, no perdieron ¿Esos dos? un segundo de tiempo. Los estamos viendo en pantalla. Muchos de estos datos los he sacado del libro de Romy Sanelato, de la página de Lito Vitale, de los archivos de ellos, de la familia. De su web. Sí. Ahí va. Y también de entrevistas hay una entrevista muy linda que le hacen a Esther y a Liliana juntas, así que bueno, de sus propias palabras. Así que bueno, Liliana hoy, además de dar
taller este de canto, que vi unos reels de lo que hace y me pareció muy lindo porque está como muy conectado como a lo físico, al cuerpo, y eso en el canto me parece hermoso. Qué bueno Como con la tomar conciencia. una clase, ¿no? Tener un taller de canto. Sí, hermosa, más Con muy ella. grosa. Y de vez en cuando toca. Liliana, no dejé que me preguntes qué hacían en la actualidad. Es algo que vos siempre me preguntas. Eso te lo pregunto siempre, ¿no? Sí, pero ¿Cómo te adelantaste. llegan a la actualidad? ¿Es verdad? Sí, estoy aprendiendo de Marian. Porque me interesa mucho eso, a ver si en la actualidad tienen alguna actividad vinculada, porque muchas veces, por las historias que traes vos, que en general son mujeres que han sido silenciadas por la historia de la música, por ahí esas situaciones las han desalentado a seguir con proyectos musicales. Y en la mayoría de los casos no. Siempre han continuado con la música, ¿no? Sí, es Por eso verdad. la pregunta. Sí, tal cual. Sí, además eso está bueno, venirse como al presente. Claro. Siempre. Está bueno no quedarse tanto en el pasado, que igual fue muy importante. Y bueno, de vez en cuando canta Liliana, y vi algo muy lindo que fue que participó hace poco en el homenaje a Raúl Carnota, ahora en abril del 23, y lo recaudado en ese recital, súper random esto que les voy a contar, pero me pareció muy lindo porque tiene que ver con Mía para mí un poco. Todo lo recaudado iba para un lugar que se llama Casa de la Música, que es un hogar activo para músicos y músicas mayores que por distintas causas hayan quedado en vulnerabilidad habitacional. Mirá. Es Muy hermoso. bueno. Me Muy pareció bueno. re lindo. Proyecto ese, ¿eh? Me pareció hermoso. Un proyecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Está en Cava, digo, ese hogar? Sí. Sí. Está ahí en Buenos Aires. Lo impulsan mucho, Lito, Los Vitales. Ah, me Los pareció Vitales. hermoso. Y dije, Hermosísimo. re tiene que ver con la cooperativa. Recontra tiene que ver, claro. Así que bueno, nada, quería traer estas músicas primero para nombrar esta forma de organización independiente que por suerte, digo por suerte y también por lucha un poco, nosotros por lo menos en nuestra burbuja estamos re rodeados de esto, la verdad. Absolutamente. Y es delicioso vivir así, Sí. con esta cosa, ¿no? Uno dice, está todo re liberal, re una porquería, y la verdad es que estamos también a la vez de a poco rodeándonos, Sí, es, vivimos Las es rodeados. un cosas pequeño lindas. oasis, ¿no? Sí. Digo, esa forma de producir, esa cosa más comunitaria y colectiva que tiene lo autogestivo, que se ve tanto acá en La Plata, en la región, ¿no? Con los proyectos musicales de acá. Sí. Así que bueno, quería como traer esta forma de organización que está hoy, que estuvo en medio de los momentos más oscuros de la organización y de Argentina. resistencia, Y de además, ¿no? resistencia, En este caso. exactamente. Y también las quería traer porque fueron muy importantes en la formación del rock nacional y de nuestra cultura y identidad argentina. Y bueno, la verdad es que siempre están bastante veladas estas personas, que bueno, no necesariamente tenés que estar arriba de un escenario mostrando la cara para hacer algo importante para la sociedad. Y está re bueno para mí nombrarlas. Porque Esther, por ejemplo, inventó formas revolucionarias de autosustento musical. Claro. y compartió ese saber con otras. Bueno, como lo hizo De producir, con Poli, sí. por ejemplo, con Los Redondos. Increíble. Así que bueno, algo que nos enseñan estas historias para mí es que cuando hay una red, un arte, una casa abierta, algo, una puerta abierta, es la posibilidad de poder pensar un mañana, y estas historias también me gustan mucho traerlas acá. Me encantó, Karen. Hermoso, me encantó. Karen, muchas gracias. Me vuelve loca que hayan sacado discos como Mía. O sea, ¿no? La misma cooperativa, el mismo sello. Que eso está bueno porque ahí ves como bien la esencia de lo comunitario, digo, ¿no? Total. No hay ningún nombre por encima del otro, más allá de la cantidad de músicos y de músicas, que eso está bueno porque es una forma bien horizontal hasta de producir un... Y el protagonista, la música, ¿viste? Total. Al frente. Total. Sí, tal cual. Felicitaciones, Karen, lo has hecho de nuevo. Tus columnas son de lo más hermoso que le pasa a este programa. Te agradecemos muchísimo por estar acá. Se puso rojo. ¿Cuándo tenemos fecha de Chicas de Oro? Chiques de Oro. Ya. Chiques de Oro, O sea, ¿cuándo? 15 del... ya no, para mí ya porque soy ansiosa, pero Sí, falta. porque está en plena producción. Claro, y- 15 del 5 tenemos una fecha acústica de Chiques de Oro que tocan Romix, Paloma León y Watch, en distinción a lo que fueron que a los anteriores. Esta es la tercera edición, es menos banda y es más... Es más Ok, acústica. está buena igual. Sí, Me gusta el plan. y la primera fue más como canción, rock,
punk, la segunda fue más hardcore trash a Sí. las 4 de la mañana y esta va a ser un poco más Más tranca. Bien. Y después volvemos al recital. Pero es un re ejercicio de producción también. Te pone en distintas Sí. situaciones. Sí, Me está encanta. re bueno, me divierte. ¿Y por dónde van a andar les recreo uruguayo que sé que van a andar dando unas vueltitas por ahí? Círculo, ahí andan vueltas. Ahora el fin de nos vamos para Avellaneda. Tocamos con Ciano, con Sol Melina. Ah, mirá. Con las Lo otras, vi. si no me confundo. Es cierto que lo vi. Puede ser que me confunda. Creo que esta vez no me confundo. Esa es la próxima fecha. Pero, bueno, también falta un montón. Como un mes. Pero el 24 de mayo tocamos en La Plata para queridos platenses que están escuchando ahí. Esa. En el Festival Nuevos Vientos junto a Malcriada, que es una banda chilena, Exactamente. mexicana. Sí. Linces, Catacumbas, Fechón Blue ese. House. Fiesta. Ese es un fiesta. fechón Está espectacular. buenísimo, Sí, aguante. va a estar re bueno. Lo vi 24, dijiste. 24 de mayo, 24 de en mayo, en Guajira. Hermoso, Karen, muchas gracias. Diversiones Gracias. aseguradas. Sí. Diversiones Gracias han sido sucedidas acá en Fuera de órbita, en la UNEOC, Radio Provincia FM 1153, La Plata Ciudad, provincia de Buenos Aires, Argentina, capital del mundo. Gente, ¿qué les parece si nos vamos escuchando Mar al revés de la banda Parra? Por favor, qué espectáculo, viejo. Nos vemos en un ratito nomás. Hasta luego.